teléfono. Vamos a a compartir. Vamos a ver dónde que está. Ya vamos a ver fiebre reumática. Nos falta el dolor abdominal, eso de ahí se las grabo asincrónico. De aquí, déjenme ver. Esta está bien hecha. Ya, vamos a ver lo que es la fiebre reumática. Se define como un cuadro de tipo inflamatorio que compromete las fibras del colágeno y la matriz del tejido conectivo. Ver si estamos grabando. Si estamos grabando. Si estamos grabando, ¿no es verdad? Judith. Sí, doctor. ¿Estamos grabando? Sí. Ya. Existen Sí, está grabando. aproximadamente, ya, entre 15.6 a 19.6 millones afectados en la población mundial. Por el contrario, en Asia, en Oriente Medio, África, Sudán y Sudamérica, es una enfermedad social. Factores negativos, malas condiciones de la vivienda y el hacinamiento, pacientes con predisposición especial para padecer este tipo de infecciones, cuando ha habido algún portador de Streptococcus de grupo A o ha habido infecciones a repetición de amigdalitis por faringoamigdalitis por Streptococcus beta-muerte grupo A. Tienen mayor probabilidad de sufrir recidivas, presencia de factores genéticos, oleoantígeno específico en la superficie del linfocito F. Hoy se sabe que aproximadamente hay un grupo minoritario de que esta enfermedad se transmite por un factor genético, que es el oleoantígeno específico de la superficie de los linfocitos B. Para hablar de la etiopatogenia, tenemos factores de riesgo, magnitud de la respuesta inmune a la estreptococcus faríngea, persistencia del microorganismo durante la convalecencia, la virulencia de gérmenes. Son los tres factores de riesgo. Magnitud de la respuesta inmune a la estreptococcus faríngea, que es uno, persistencia del microorganismo durante la convalecencia y la virulencia del germen. El agente causal, los factores que contribuyen son el agente causal y el huésped. El huésped en este caso, que es el hombre o la mujer, y el agente causal, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Agente etiológico, Streptococcus beta hemolítico, basa su virulencia en la capa externa de la superficie celular, la proteína M fuertemente encapsulada por el ácido hialurónico, tiene la habilidad de resistir la fagocitosis, las fibras lipoproteicas y otras proteínas de la superficie le dan su capacidad de adherencia a la mucosa faríngea. La proteína M ha permitido tipificar al estreptococo en alrededor de 80 serotipos diferentes. O sea que no solamente es Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, sino también Streptococcus beta-hemolítico del grupo M. Los reumatólogos, los más reumatogénicos son los serotipos de los 80 serotipos. Los más reumatogénicos son el 1, el 3, el 5, el 6, el 14, el 18, el 19 y el 24. Como ustedes pueden ver, son amígdalas hipertróficas con exudado purulento
que pueden conllevar a la presencia de una fiebre reumática. El huésped. Hablamos de dos factores que contribuyen, que son el estreptococo beta hemolítico y también el huésped. ¿Qué pasa con el huésped? Afecta principalmente a la población entre 4 y 15 años. ¿Qué les decía yo? No hay amígdalas antes de los 3 años, chicos, no hay amígdalas. Hay esbozo de amígdala, por lo tanto, no puede haber amigdalitis. Cuando yo veo un amigdalitis de un niño de 1 año, yo digo, hay un error diagnóstico porque no hay amígdala, a menos que el papá sea portador del estreptococo beta hemolítico del grupo A y pueda las amígdalas pueda transmitir a su producto, porque lo ves en la boca, que no se debe hacer, y entonces en este momento estamos frente a un proceso de faringoamigdalitis. Y las amígdalas tienden a hipertrofiarse. Ambos sexos son igualmente afectados, tanto el hombre como la mujer, en la misma proporción. Predominio del sexo femenino en la presentación del corea y estenosis mitral como secuela de la carditis. Se presenta en todos los grupos étnicos por igual. El nivel socioeconómico y la posibilidad de acceso a la salud son factores determinantes. La tasa de recurrencia de lo que es la fiebre reumática después de un primer episodio puede ser tan alta como en un 50% en el primer año y disminuye a 10% en los 5 años siguientes. Ya, entonces, tenemos nosotros que la tasa de recurrencia de fiebre reumática después de un primer episodio puede ser de una recurrencia de un 50% en el primer año y disminuye a 10% en los 5 años siguientes. Actividad reumática. La actividad reumática, la fiebre reumática aguda en el primer mes, mira, la actividad reumática aguda en el primer mes, déjenme sacar nosotros de aquí. Ya, la subaguda de 1 a 6 meses y la crónica más de 6 meses. O sea que la actividad reumática puede ser aguda, subaguda y crónica. Aguda en el primer mes, subaguda de 1 a 6 meses y crónica más de 6 meses. ¿Qué pasa con la aguda? Es una reacción de tipo inflamatorio de carácter exudativo del tejido de tipo conectivo. Alrededor de los vasos sanguíneos pequeños, corazón, articulaciones, sistema nervioso central, piel, tejido subcutáneo, edema, infiltración de linfocitos y plasmocitos. Esto es en la fase aguda. En la fase subaguda, el tejido de tipo intersticial se vuelve de tipo edematoso, eosinofílico, con fragmentación y destrucción de fibras colágenas, grandes células multinucleadas que rodean el material fibrinoide y constituyen los nódulos de Aschoff. En la crónica, el aumento de engrosamiento, en este caso, hay un aumento de engrosamiento de lo que es el tejido conectivo, hay un cierre anormal de la comisura, acortamiento de las cuerdas tendinosas y músculos papilares. A nivel del sistema nervioso podemos encontrar un compromiso no homogéneo de la corteza cerebral del cerebro y los ganglios basales. Clínicamente, hay un periodo de latencia de 1 a 5 semanas. En promedio puede ser hasta 3 semanas. Entre la infección por estreptococo del grupo A desencadenante y la aparición. Entre un periodo en la cual hay factor desencadenante y la aparición de los síntomas. Tenemos que entre las manifestaciones clínicas tenemos de un 40 a un 50% la carditis, un 75% la poliartritis, un 15% la corea, menos del 10% el nódulo subcutáneo, menos del 10% el eritema marginado. La presentación clínica más aguda de fiebre reumática es la poliartritis y la fiebre. Repito, la presentación más común de la fiebre reumática es la poliartritis
poliartritis y la fiebre. Criterios. Los criterios de Young son los criterios que se han establecido o se han dado para la clasificación de fiebre reumática. Hay criterios mayores, menores y de evidencia de infección estreptocócica. ¿Cuáles son los criterios mayores? Son carditis, que es de 40-50%, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Repito, criterios mayores: carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos. Criterios menores: fiebre, poliartralgia, fiebre reumática previa, volumen de sedimentación globular, PCR alta, leucocitosis, PCR prolongado en el EKG. Evidencia de infección estreptocócica. Mire, por eso que digo, fiebre reumática no es igual a ASTO elevado. Cuando hay ASTO elevado, simplemente significa que hay una evidencia de infección estreptocócica. O sea, ASTO elevado en ascenso. Otros anticuerpos estreptocócicos elevados, cultivo faríngeo positivo, prueba antigénica rápida, que es la prueba de ELISA, que se pide que en 24 horas uno le puede decir, está positivo, hay presencia del estreptococo beta hemolítico del grupo B o no lo hay. Ya, escarlatina reciente. Criterios mayores, la artritis. 75% de casos, ataque agudo, afecta grandes articulaciones, signos inflamatorios con calor, rubor y tumefacción, con dolor intenso, benigna y no ocasiona deformidad permanente si se exceptúa la artritis Jacobs. La carditis, del 40 al 50%, antes de la tercera semana que se puede presentar, puede haber pancarditis que afecta a todas las estructuras cardíacas, pero principalmente a las valvas. Manifestaciones clínicas diferenciales. Aparición de un soplo cardíaco significativo que antes no existía, presencia de cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva y presencia de una pericarditis. Clínicamente cursa con dolor precordial, dificultad respiratoria y rosis pericardio. Clínicamente hay dolor precordial, dificultad respiratoria y roce pericardio. Al hablar del eritema marginado, estamos hablando que se puede presentar del 1 al 7%. Una erupción rosada, que es de tipo fugaz, no pruriginosa, con crecimiento periférico, a veces en forma de anillos concéntricos, llamado eritema anular. ¿Dónde se va a localizar? Troncos, glúteos y extremidades. ¿A qué se asocia? A carditis. Los nódulos subcutáneos. ¿Qué pasa con los nódulos subcutáneos? Los nódulos subcutáneos, perdón un momentito, en los nódulos de Meillet, localizados en los codos, rodillas y nuca, se asocia a carditis grave. Aquí hay una imagen que no la puedo mover. La corea tardía de 1 a 6 meses, en el 2% de los casos, clínicamente cursa con movimientos incoordinados, muecas, irritabilidad, llanto fácil, alteraciones del carácter, la habilidad emocional, afecta sobre todo los músculos de la cara, las extremidades, afecta lo que es el habla, el lenguaje, puede tornarse explosiva y difícil. Criterios menores, fiebre, artralgia. Tenemos también historia clínica de previa fiebre reumática. Tenemos reactantes de forma aguda. Tenemos también nosotros ALT, ALT en el electrocardiograma. Las llaves están en la silla de acá. Espérense un momentito, mi amor bello. Un momentito, chicos. Que vea cuánto hay en cada una y esto que cobre aquí. Al lado de la cama está la S. A ver, chicos, disculpen un momentito, que algo que... Entonces, los criterios menores son fiebre, artralgia, historia clínica previa de fiebre reumática, reactantes de forma aguda, ALT en electrocardiograma,
signos de infección estreptocócica. La fiebre. En el ataque agudo de fiebre suele ser alta, puede ser moderada, dura unos 15 a 10 minutos, dura de unos 10 a 15 días, perdón. Se controla bastante bien. Las artralgias en la fase aguda se producen dolores en varias articulaciones sin signos objetivos de inflamación. 2 criterios mayores hacen diagnóstico. Un mayor y 2 menores hacen diagnóstico. Historia clínica previa de fiebre reumática es un signo menor en caso de recidiva. Tras el ataque inicial, las manifestaciones suelen aparecer nuevamente. Reactante de forma aguda, elevación de la velocidad de sedimentación globular, del PCR por encima de 50, mucoproteínas, cursa con leucocitosis, elevación del complemento y alteraciones en el proteinograma con las alfa-2 y las gamma globulinas aumentadas. El ALT en el electrocardiograma se comprueba con alargamiento del espacio PR que traduce un endurecimiento en la conducción de tipo auriculoventricular, a nivel auriculoventricular. Los signos de infección estreptocócica, signos biológicos de infección reciente, elevación casi constante de los anticuerpos estreptocócicos, antiestreptolicina O, en el 80% de los casos, otros anticuerpos estreptocócicos como la estreptocinasa y la urinidasa y la desoxirribonucleasa A. Otras manifestaciones son anemia, adelgazamiento, dolores abdominales, dolor precordial, taquicardia, entre otros. Diagnóstico. Hematocrito y hemoglobina, ¿cómo lo vamos a encontrar? Disminuyen. Cuando disminuyen se habla de que existe anemia. Acuérdense que uno de los criterios que puede presentar en menores es anemia. Esto puede ser debido a la falta de hierro, pero también por la inflamación mantenida. Recuento, puede ser una anemia normocítica, normocrómica, o sea, una anemia crónica. Recuento leucocitos. Aumentan infecciones agudas en las infecciones y algunas enfermedades inflamatorias. Algunos fármacos y enfermedades como el lupus pueden disminuir el número de glóbulos blancos. Recuento plaquetario, demasiado bajo, bien por la propia, demasiado bajo, dado por la propia enfermedad o como reacción a un fármaco. Existe la posibilidad de que se produzca un problema hemorrágico. La velocidad de sedimentación globular puede estar alta en muchas circunstancias diferentes, tales como infecciones o tumores. La proteína C reactiva se consideran valores notablemente elevados, los mayores de 10 miligramos sobre decilitro, y estos valores corresponden a infecciones bacterianas, enfermedades reumáticas con intensa actividad inflamatoria o neoplásica. La proteína C reactiva no es una prueba directa confirmatoria, es una prueba indirecta, por eso es criterio menor, porque se puede elevar en otras enfermedades infecciosas e inflamatorias. Estudio de líquido sinovial en las enfermedades reumáticas, los reactantes de la fase aguda. Todo proceso inflamatorio determina un incremento de la concentración del plasma, en el plasma de diversas proteínas sintetizadas en el hígado. Se conocen como reactantes. Los reactantes de fase aguda son aquellas proteínas que se elevan en el hígado. Ya, tenemos, se puede elevar la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el factor reumático, el ASLO, el ANA y el anti-DNA, que es antinucleasa. Estas pruebas que están aquí, que ustedes ven, son reactantes de la fase aguda. Son criterios menores, no son mayores, no son indicadores de proteína por poner al niño y decir, esto le va igual a fiebre reumática. Eso de ahí es un mito, eso no es realidad, eso es cometer algo en contra de la salud del chico, mandarlo a inyectarse cada 21 días, uno cada 30 días, y en realidad es cada 21 días. Pero es cuando hay fiebre reumática. 2 criterios mayores, hay un mayor y 2 menores. Las pruebas inmunológicas como factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, que es el ANA, tenemos que el factor reumatoide puede ser de la clase de inmunoglobulina G o A, aunque el más conocido es la clase IgM, y es el que con mayor frecuencia se detecta en las técnicas habituales.
El factor reumatoideo es un criterio de la American College de Reumatología para el diagnóstico de artritis reumatoidea. No es específico para la fiebre reumática, pero no es patognomónico de esta enfermedad. Solo el 30% de las personas seropositivas presentan AR y del 20 al 30% de los pacientes con AR son seronegativos. O sea que tampoco es patognomónico solo la fiebre reumática, porque un 20% puede estar positivo y de un 20 a un 30% de factor reumatoideo puede presentarse positivo en la artritis reumatoidea. Los anticuerpos antinucleares ANA son autoanticuerpos circulantes contra antígenos nucleares de las propias células del organismo, presentes en diversas enfermedades autoinmunes, órganos específicas, tenemos nosotros aquí, son anticuerpos circulantes contra antígenos nucleares de las propias células del organismo presentes en diversas enfermedades autoinmunes, órganos inespecíficas, como lo es artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, que son enfermedades autoinmunes. Su determinación en suelo se efectúa en general por inmunofluorescencia indirecta. Con ella pueden verse 4 patrones. El ASLO, que es el famoso ASTO que ustedes dicen. La elevación del ASLO puede deberse a infecciones orofaringeas por estreptococo beta hemolítico. En caso de sospecha de reumatismo postestreptocócico, el valor predictivo de una sola determinación de ASLO es nulo. Por eso le decía, no es criterio, chicos, no es criterio de administrar, no es criterio para decir que tiene fiebre reumática, y son necesarias determinaciones seriadas que determinan una elevación progresiva. Para diagnosticar las enfermedades reumáticas que aparecen tras una infección de tipo estreptocócica, debemos realizar el cultivo de estreptococo en un frotifaringio que raramente se consigue, ya que cuando aparece en la clínica articular, que suele ser negativa, o bien la detección de anticuerpos frente a esas toxinas de estreptococo, siendo lo más utilizar la determinación de antistreptolicina O. Diagnóstico diferencial: la artritis reumatoidea juvenil del tipo comienzo agudo sistémico, la artritis reactivas, cuya evolución es mucho más crónica, tanto en adultos como en niños. La rápida respuesta a los salicilatos, aun cuando no patognomónica, es muy característica. Desde el punto de vista cardíaco, hay que hacer la diferencial con endocarditis infecciosa, cardiopatías congénitas, miocardiopatías virales. Los síntomas coreicos de causa no reumática. Evolución y pronóstico. La enfermedad es autolimitada y la duración promedio es de alrededor de 8 semanas. La recurrencia de fiebre reumática es relativamente común, especialmente durante 3 a 5 años, después del primer episodio de esta enfermedad. Los episodios de fiebre reumática en sí tienden a remitir espontáneamente en un 75% antes de las 6 semanas y un 90% antes de las 12 semanas. Sin embargo, un 5% se prolonga más de 6 meses. La mortalidad es baja, es menos del 1%. Alrededor del 30% de los pacientes jóvenes o niños terminan con daño valvular permanente. Tratamiento: la famosa penicilina benzatínica. ¿Ya? En esto de aquí nosotros tenemos que hablar de tratamiento con penicilina benzatínica. 600.000 unidades internacionales en menores de 27 kilos, ahí dice menores de 30 kilos, 1.200.000 unidades internacionales intramuscular en mayores de 30 kilos, mayores de 27 kilos. Penicilina B oral, que ya dije que no hay, que la dosis es de 125 miligramos, cada dosis oral, 10 días, en menores de 30 kilos. 250 miligramos cada dosis oral en mayores de 30 kilos, que no tenemos. La sulfadiazina no es recomendada. La eritromicina, el paciente alérgico a la penicilina, no damos 40, damos 50 miligramos por kilogramo de peso durante 10 días. Tratamiento antiinflamatorio: la artritis moderada y o grave, la carditis leve, sin cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca. Salicilatos: ¿cuál damos? La aspirina de niño. La aspirina de niño. Salicilato, que es el ácido acetilsalicílico.
damos de 75 a 100 miligramos por kilogramo día en 4 tomas por 2 semanas, y después bajar la dosis de 60 a 70 miligramos por kilogramos por día de 4 a 6 semanas. Repito, el acetilsalicilato, acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico o salicilato, comenzamos, que es la aspirina de niño, damos de 75 a 100 miligramos por kilogramo de peso, dividido en 4 tomas durante las 2 primeras semanas. Y luego bajamos la dosis a 60 a 70 miligramos por kilogramo de peso durante 4 a 6 semanas restantes. En carditis moderada o grave, con cardiomegalia, que haya pericarditis, cardíaco, damos prednisona, dosis de prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día durante 2 o 3 semanas. Al reducir la dosis, continuar con salicilato a 60 a 70 miligramos por kilogramo al día durante 4 o 8 semanas. O sea, se reduce, al reducir la dosis, continuar con salicilato. Damos 2 o 3 semanas, reducimos la dosis, poco a poco, y vamos con salicilato. El reposo en cama es indispensable en la fase aguda, y si existen signos de carditis, los pacientes sin carditis deben guardar reposo durante 2 o 3 semanas. En los niños con carditis, en cambio, pero sin insuficiencia cardíaca, el reposo debe ser de 1 mes. Cuando la afectación cardíaca es grave, el reposo es de 3 a 4 meses. Otras medidas consisten en el tratamiento de complicaciones como la insuficiencia cardíaca, que precisa diuréticos y digital. Diuréticos, tenemos nosotros en este caso la furosemida, que podemos dar de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, y digital, que es la metildigoxina, que damos 0.025 miligramos por kilo de peso. En casos de corea se aconseja el haloperidol, 0.5 miligramos por kilogramo de peso de vía oral varias veces al día. Profilaxis, prevención primaria. Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, programas de detección estreptocócica mediante diagnóstico precoz, tanto clínico como analítico, estudios de anticuerpos, el faringotest, que yo le digo yo, que es la prueba que se hace en 24 horas, ya está listo, para detectar el estreptococo beta-hemolítico del grupo B, el del grupo B, sin olvidar que a veces la infección estreptocócica es una escarlatina, una sinusitis, una otitis, o sea, puede cursar enmascarada. Tratamiento de infección correcto y precoz antes del 9º día, y asegurándose que se mantenga valores terapéuticos durante 10 días como mínimo. Vacunación antiestreptocócica. Hasta el momento no se ha conseguido una vacuna eficaz debido a la toxicidad del antígeno M para producir respuesta al anticuerpo y a la presencia de más de 60 tipos o serotipos de estreptococo del grupo A, cada uno con un antígeno M específico. Prevención secundaria. La prevención secundaria con la penicilina benzatínica, 1.200.000 cada 3 semanas. La penicilina B no tenemos, erytromicina de 50 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, sulfadiazina 0.5 por gramos 24 horas, en menores de 30 gramos, 1 gramo en 24 horas, en mayores de 30 kilos, vía oral, sin carditis, 5 años desde el último brote hasta los 20 años, con carditis toda la vida. Sin carditis, 5 años antes del último brote hasta los 20 años, y con carditis toda la vida. La prevención. Prevención terciaria. En la profilaxis de endocarditis infecciosa en pacientes con secuelas de cardiopatía reumática, que sí hemos tenido, se ha habido casos de eso. En estos pacientes tienden a sufrir infecciones de las válvulas y de miocardio tras bacteriemia, por ello es obligatorio administrar la protección antibiótica tras infecciones, tras pequeñas intervenciones o exploración. Es decir, que hay que hacer un tratamiento con ceftriaxona, amikacina, ¿ya? Que les va muy bien. O con penicilina G sódica de 200.000 a 400.000 unidades internacionales por kilo de peso, y para 4 a 6 tomas. Pregunta, chicos. Doctora, una pregunta. En el caso de que el niño tenga carditis y el medicamento lo tiene que tomar durante toda la vida, ¿no haría después resistencia a esos medicamentos? Que dice que lo tiene que tomar para siempre. No, porque no son antibióticos. Tienen otra acción.
Bueno, la medicina mesatínica sí, pero igual se están haciendo cultivos faríneos continuamente y los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, el ASLO, para ver cómo están, si están bajando los niveles o no. Y se hace cultivo faríngeo con antibiograma para ver si hay resistencia, en caso de la penicilina benzatínica o la eritromicina, en los pacientes alérgicos a la penicilina. Sí, yo decía más por la eritromicina. Y en el caso de que vaya haciendo resistencia, ¿se cambiaría qué medicamento? Se cambia a una de segunda generación macrólido, que puede ser la claritromicina. Porque no tenemos más opción con ellos, porque ellos son alérgicos a la penicilina. ¿Preguntas? Chicos, lo que pasa es que tengo que dar los temas hoy día porque el lunes ya hay que poner el examen. A ver, ¿qué estreptococo? A ver, pregunto, ¿qué estreptococo produce la fiebre reumática? ¿El A, el M o el B? A, M o B. Beta hemolítico. Beta hemolítico, el serotipo Estreptococo A. Del grupo A. del grupo A. ¿Cuántos serotipos hay? 3. No, dijimos que hay más de 60 serotipos. Hay el 1, el 3, el 5, el 7. El 18, el 19 y otro más que era también los más agresivos. Tienes que leer bien. Hablé un poco más rápido porque estoy hablando en mi teléfono. Todavía no me llega el internet aquí. Tengo que reiniciar el router, está en el cuarto de mi, está dormido. A ver, chicos, estamos con fiebre reumática. Estamos claros. Le subo asincrónico, le subo dolor abdominal, más ahora. ¿Sí? Me interesa la fiebre reumática porque es más lo que quiero que tomen en cuenta en dolor abdominal es lo siguiente, el cólico infantil. El cólico infantil tiene la regla del 3. Durante 3 horas, por 3 días, durante 3 semanas. 3 horas, 3 días, por 3 semanas. Es la regla del 3, en el cólico infantil. Me hubiera mucho gustado darle, pero es que estoy cogiendo en mi teléfono, no me llega todavía el internet. Doctora, buenos días, disculpe, pero no entendí cómo es 3 horas, o sea, los síntomas. Claro, es que puedo dar durante 3 horas, por 3 días, durante 3 semanas. Y ha sido hasta causa de divorcio del cólico infantil. Es la regla del 3. Otros dicen 3 días, 3 semanas, 3 meses. También puede ser 3 días, 3 semanas, 3 meses. Que lloran de forma, pero continua, llora. 3 días, 3 semanas, 3 meses. También puede ser. Inclusive al tercer mes ya desaparece. Esa es la regla del 3. El cólico infantil. ¿Y cómo lo trato? ¿Cómo? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo trata? Generalmente nosotros utilizamos la simeticona, pero la simeticona tiende a producir estreñimiento. Hay que tener mucho cuidado. Más paracetamol para el dolor, y lo que sí ponemos compresas de agua tibia en el abdomen. Las compresas o las compresas calientes. Por ejemplo, calentamos las compresas con algún material, por ejemplo, con una plancha, le ponemos en el abdomen y le hacemos los masajes abdominales, las compresas, más el paracetamol, de 10 a 15 miligramos kilodosis, más la simeticona vía oral, alivia al niño. No se da hidratación. Hidratación no necesita. Igual yo les explico ahora porque el internet ya está inestable. Antes que se me vaya a ir, no puedo grabar la clase. Ya está bien, doctora. Ya, niños, nos vemos, por favor. Doctora, una pregunta. Entonces, ¿el lunes no tenemos clases o...? El lunes sin clase, porque tienen que exponer los chicos.
Ay, entonces, ay, gracias, doctora. Ya, pues no podemos dar clase nueva. Igual yo le preguntaré a la licenciada. Yo les aviso. Ya, doctora, entonces, Gracias. esté bien. Ok.